La pluma fuente rasgó el papel con un sonido seco y definitivo. Ese ruido irritante era lo único que se oía en la sofocante sala del Tribunal de Chihuahua, además del zumbido de las moscas que entraban por las ventanas abiertas. El juez Horacio Valenzuela no levantó la vista al firmar la sentencia. No necesitaba mirar. Para él, aquel hombre tembloroso ante el mostrador de madera noble no era un ser humano con historia, familia ni miedos. Era solo un número más, otro obstáculo burocrático que debía eliminarse para complacer a los dueños de las tierras vecinas. El juez se ajustó las gafas sobre la nariz sudorosa, secó la tinta con un papel secante de terciopelo y sonrió. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de quien se cree intocable, de quien cree que un papel con sello oficial vale más que la sangre de 1000 hombres. Le dijo al acusado que la ley era clara y que las tierras ahora pertenecían al Estado, pero todos en esa sala sabían la verdad. La ley allí tenía nombre y apellido y respondía al sonido del dinero cayendo en el bolsillo del magistrado. El viejo campesino lloraba en silencio, apretando contra el pecho su sombrero de paja, sabiendo que sus hijos dormirían a la intemperie esa noche. El juez Valenzuela se levantó, se ajustó la toga negra, que le daba el aire de un cuervo gigante, y declaró clausurada la sesión. Pensó que ese era el final de la historia. Pensó que regresaría a su mansión, bebería su coñac importado y dormiría el sueño de los justos y poderosos. Lo que el juez Valenzuela no sabía era que a 30 kilómetros de distancia una nube de polvo se alzaba en el horizonte, una nube que traía el sonido de los cascos de 3000 caballos golpeando la dura tierra del desierto. Acababa de cometer el error fatal de creer que la justicia de los hombres de traje era la única justicia que existía en México. Había olvidado que cuando la ley no protege a los débiles, el diablo desciende del norte para equilibrar la balanza. Francisco Villa estaba en camino y no traía abogados, traía rifles. La arrogancia es una droga poderosa. Cega más rápido que la pólvora en los ojos. Valenzuela pasó los días siguientes confiscando propiedades con la voracidad de una langosta. Se sentía como el rey de Chihuahua. Cuando los rumores comenzaron a llegar a la ciudad, traídos por viajeros asustados y comerciantes que cerraban sus puertas temprano, el juez simplemente rió. Le dijeron que la División del Norte había atravesado las líneas federales. Dijeron que los dorados, la caballería de élite de Villa, arrasaban la región como una tormenta de arena, limpiando las ciudades de traidores y corruptos. El secretario del tribunal, un hombre frágil y nervioso, sugirió que el juez huyera o al menos se escondiera. Valenzuela dio un puñetazo sobre la mesa. Gritó que era un representante de la ley, designado por el gobierno central, y que ningún bandido manchado de barro se atrevería a tocar un pelo de su cana. Creía en la santidad del cargo. Creía que la toga era una armadura impenetrable. Esa tarde ordenó el arresto de 3 presuntos rebeldes más, solo para demostrar su argumento. Quería demostrar fuerza. Quería demostrar que el orden reinaba en su corte. Pero la realidad tiene una cruel forma de invadir las fantasías de los hombres orgullosos. La realidad llegó un martes por la mañana, no con un aviso oficial ni un telegrama, sino con el ensordecedor ruido de una puerta de roble al romperse. La sala estaba llena. El juez estaba en medio de un discurso sobre la importancia de la obediencia cívica, cuando un estruendo hizo temblar el edificio. La madera salió volando. La luz del sol inundó la habitación oscura, atravesando la penumbra, y en la silueta de la entrada, montado en un caballo que parecía demasiado grande para caber, allí estaba él. Pancho Villa no entró gritando, no entró disparando al aire como en las películas baratas. Entró en silencio. El caballo resopló, su casco golpeando el suelo de madera encerado.
El silencio que se instaló en la sala era tan denso que se podía oír la respiración jadeante del secretario escondido bajo la mesa. Villa desmontó lentamente. Sus botas, cubiertas por el polvo blanco del desierto, emitían un sonido rítmico y aterrador al caminar por el pasillo central. Las espuelas tintinearon como campanas fúnebres. No miró al público. Sus ojos, oscuros e indescifrables, estaban fijos en el hombre sentado en el lugar más alto de la sala. El juez Valenzuela sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente y las escondió bajo el mostrador. Intentó hablar, intentó invocar su autoridad, pero su voz salió como un chillido patético. Villa se detuvo ante el mostrador del juez. Apoyó las manos en la madera, se inclinó hacia adelante y con voz serena, casi suave, formuló la pregunta que estremeció a todos los presentes. Preguntó si este era el lugar donde se vendía o se impartía justicia. El juez intentó recobrar la compostura. Tragó saliva con dificultad, se ajustó el cuello de la camisa y dijo que aquello era un tribunal y que Villa no tenía jurisdicción allí. Era lo peor que podía haber dicho. Villa sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un depredador que acababa de ver a su presa caer en una trampa. Se giró hacia la multitud, hacia los campesinos, hacia las viudas y hacia los desposeídos que observaban todo apiñados en los rincones. Villa preguntó en voz alta quién había sido juzgado por ese hombre. Las manos comenzaron a alzarse. Manos callosas, manos sucias de tierra, manos que habían trabajado de sol a sol. Una anciana dio un paso al frente y contó cómo el juez le había quitado sus 2 vacas por una deuda ya saldada. Un hombre mostró las marcas de latigazo en su espalda, ordenadas por el tribunal por no haberse quitado el sombrero con la suficiente rapidez en presencia del magistrado. Con cada relato el rostro de Villa se endurecía. La temperatura en la habitación parecía subir. El juez Valenzuela intentó protestar, diciendo que eran mentiras, calumnias de gente ignorante. Villa no respondió, solo hizo un gesto con la mano. 2 de sus lugartenientes, hombres de rostros curtidos por el sol y cartucheras cruzadas sobre el pecho, subieron a la plataforma. No fueron violentos, fueron eficientes. Levantaron al juez por la toga, como si fuera un muñeco de trapo, y lo arrastraron hasta el centro de la sala, arrojándolo de rodillas al suelo que solía dominar desde arriba. Villa acercó una silla y se sentó frente al juez. Ahora, la jerarquía se había invertido. El bandido era el juez, y el juez era el acusado. Villa explicó con una claridad aterradora que la revolución no se trataba solo de cambiar al presidente, se trataba de cambiar el alma de México. Dijo que un ladrón que roba pan porque tiene hambre puede ser perdonado, pero quien usa la ley para robar la esperanza de los pobres es el peor tipo de criminal, porque mata la fe de la gente en la justicia. Valenzuela rompió a llorar. Ofreció dinero. Dijo que tenía oro guardado en una caja fuerte, que podía donarlo todo a la causa de la revolución. Villa rió a carcajadas. Tomó uno de los libros de leyes que estaban sobre el escritorio del juez, un grueso tomo encuadernado en cuero. Hojeó lentamente las páginas y le preguntó al juez dónde, en ese libro, estaba escrito el precio de la dignidad de un hombre. El juez no pudo responder. Villa cerró el libro con un chasquido seco y dijo que al juez le gustaba tanto la ley escrita que probaría su propia medicina. La sentencia no sería la muerte. La muerte sería demasiado fácil. La muerte transformaría a ese burócrata mediocre en un mártir. Villa quería algo que doliera más que una bala. Quería una humillación pedagógica. La orden de Villa fue simple y brutalmente poética. Ordenó que llevaran al juez a la plaza principal de la ciudad, no a caballo, sino a pie. Sin embargo, había una condición. El juez tendría que cargar con sus libros, todos.
Los soldados de Villa comenzaron a amontonar códigos penales, libros de registro y gruesos volúmenes de jurisprudencia sobre los brazos temblorosos del magistrado. La pila crecía: 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos de papel y mentiras. El juez apenas podía mantenerse en pie. Sus delgados brazos, desacostumbrados al trabajo físico, le ardían. Villa montó a caballo y siguió la procesión. La ciudad entera se detuvo a observar. El hombre que antes caminaba con la barbilla en alto, intocable, ahora tropezaba en el barro, sudando, gimiendo bajo el peso de las leyes que usaba para aplastar a otros. Cada vez que se le caía un libro, un soldado no lo golpeaba. Simplemente lo señalaba y le decía que lo recogiera, porque la ley no se podía tirar al suelo. La multitud no profería insultos. El silencio de la población era aún peor. Simplemente observaban. Observaban al hombre pequeño y débil bajo la toga sucia. La mística del poder se desmoronaba ante los ojos de todos. Villa demostraba que, sin la protección del sistema corrupto, ese tirano no era más que un hombre débil, con un peso inútil. La caminata duró horas. Bajo el abrasador sol del mediodía mexicano, el juez Valenzuela sintió en carne propia lo que los peones sentían a diario en el campo: la sed, el agotamiento, el dolor muscular insoportable. Cuando por fin llegaron al centro de la plaza, se desplomó. Los libros se esparcieron a su alrededor como lápidas de papel. Estaba destrozado, físicamente destrozado y moralmente desnudo. Villa volvió a desmontar y se acercó al hombre caído. Sacó una pluma estilográfica del bolsillo del juez, la misma que había firmado tantas sentencias injustas. Villa la partió por la mitad con una facilidad aterradora y arrojó los pedazos sobre el pecho del magistrado jadeante. Miró a la multitud y pronunció la sentencia final. Dijo que, a partir de ese día, ese hombre ya no era juez, que tenía prohibido tocar una pluma o un papel por el resto de su vida. Su castigo sería trabajar la tierra. Tendría que sembrar el maíz que comía y cavar el agua que bebía. Viviría como aquellos a quienes juzgaba, para poder aprender, a base de sudor y esfuerzo, el verdadero valor de las cosas. Villa no mató al juez Valenzuela ese día. Hizo algo peor. Lo dejó vivir para ver la tierra redistribuida, lo dejó vivir para ver a los campesinos a los que había humillado reclamar sus tierras. Valenzuela vivió muchos años más, ya no como el poderoso magistrado con su toga, sino como un hombre encorvado, trabajando en un pequeño terreno, con las manos callosas y la piel quemada por el sol. Dicen que, hasta el final de sus días, nunca volvió a mirar un libro sin sentir un escalofrío de pavor. La lección de Villa quedó grabada no en el papel, sino en la memoria colectiva de la ciudad. El día en que la justicia ciega recuperó la vista y comprendió que la balanza solo funciona cuando el peso es igual para todos. El pueblo nunca lo olvidó, y el juez, en sus noches de insomnio, ciertamente recordaba el sonido de esas espuelas acercándose, el sonido de la verdadera justicia llegando a cobrar la deuda. La historia nos enseña que el poder sin carácter es solo ruina a punto de ocurrir. Pancho Villa lo sabía. Y aquel día en Chihuahua no necesitó disparar una sola bala para destruir un imperio de papel. Pero la pregunta que resuena a través de los años es inquietante. ¿Actuó Villa como un héroe liberador o como un tirano que sustituyó una ley arbitraria por otra? Cuando la justicia oficial falla, ¿es legítimo tomarse la justicia por mano propia o es simplemente una venganza disfrazada? Mirando el mundo actual, donde los poderosos a menudo todavía se esconden tras burocracias y leyes que solo los benefician, es imposible no sentir una punzada de satisfacción al imaginar libros de leyes circulando bajo el sol.
Quizás, en el fondo, todos deseamos ver a un Villa entrando por las puertas de nuestros tribunales modernos. O quizás deberíamos tener miedo, porque cuando el diablo del norte decide cobrar, no acepta apelaciones, ningún recurso y definitivamente ningún soborno. ¿Qué harías si tuvieras el poder de Villa por un día? ¿A quién obligarías a cargar con el peso de tus propios errores? La historia de Valenzuela es una advertencia de que ningún pedestal es demasiado alto para ser derribado, y a veces la lección más dura no es la muerte, sino la vida que viene después de la caída.